Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al Santo Rosario en latín y decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Rezamos el Yo Pecador y decimos: Confiteor Deo Omnipotente, Beata María, Semper Virginem, Beato Micael Arcángelo, Beato Giovanni Bautista, Santos Apóstoles, Pedro men Pablo, men omnes santos, qui peccate nobis congestione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata María, Semper Virginem, Beato Micael Arcángelo, Beato Giovanni Bautista, Santos Apóstoles, Pedro men Pablo, men omnes santos, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Amén. Vamos a rezar la profesión de fe de todo cristiano y lo vamos a decir en español. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hoy, que es martes, vamos a contemplar los misterios dolorosos. Muy buenas noches. Viva Cristo Rey. Hay una, ¿cómo se dice? Una nueva carta o que salió de lo que es lo que va a ser el sínodo de la sinodalidad, que salió la carta, apenas salió, y hay unos pecados, es nada que ver, o sea, hay pecados horizontales, pero no se recuerda que para que sea pecado tiene, o sea, ofendemos principalmente, cuando cometemos pecado, ofendemos principalmente a Dios. Entonces, hoy es necesario, es necesario volver a aprender cuáles son las principales obras de misericordia, corporales y capitales, pecados capitales y así. Entonces vamos a poder utilizar una pequeña doctrina para poder hacer un buen examen de conciencia. Primero rezamos el Padre Nuestro por el Santo Papa Francisco, por su santidad, por su conversión, por la salvación de su alma y para que vuelva a la santa fe católica, apostólica, romana, y en todos los rincones del mundo entero haya misa tradicional. Pater noster, ques in celi sanctificetur nomen tuum, avenia regnum tuum, fiat voluntas tua secut in cielo et in terra. Pater nostro quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis vita nostra, sicut nos divitibus vitaribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed líbranos del mal. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, Filio, Espíritu Santo. Sicut erat in principio, nun et semper, et saecula saeculorum. Amén. Amén. En el primer misterio doloroso se contempla la oración y la agonía. Ave María. La oración y la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos, y se pida la gracia de la contrición de nuestros pecados. En este misterio vamos a recordar cuáles son las buenas obras de que se nos pedirá cuentas, particular en el día del juicio. Las buenas obras de que se nos pedirá cuenta particular en el día del juicio son las obras de misericordia.
hay corporales y espirituales. ¿Cuáles son las principales obras de misericordia corporales? Las principales obras de misericordia corporales son: primero, visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo y enterrar a muertos. ¿Cuáles son las principales obras de misericordia espirituales, de las que casi nadie se quiere hablar y la nueva Agenda 2030 quiere evitar? Las principales obras de misericordia espirituales son: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, o sea, al que está en el error, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rogar a Dios por vivos y difuntos. Pedimos a Dios la gracia de poder participar, poder ser más fervorosos en las obras de misericordia espirituales y corporales. Y así iniciamos el primer misterio. Se pausa y no se escucha nada. Dice que se pausa, dice Roberto, salud. Dice Roberto que se pausa y no se escucha nada. En sí se debería de escuchar mucho mejor, pues tenemos mejor señal aquí. Está pausado. Es porque tristemente están revisando el live. Están revisando el live y están quitando partes de las cosas que estoy diciendo. Así es que voy a repetirlo. Voy a repetir cuáles son las principales obras de misericordia espirituales: enseñar al que no sabe, dar buen consejo a quien lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rogar a Dios por vivos y difuntos. Dice Roberto, the FBI, probably, porque viene ahorita el ataque a la cristiandad, especialmente en las redes sociales, que les sugiero que mañana miren el canal del padre Juan Razo en YouTube a las 3 de la tarde, hora central, y hablará de eso. Así es que seguimos. Pater noster, quaes in celis, sanctificetur nomen tuum, aveniere in non tuum fiat voluntas tua secut in cielo et in terra. Pater noster quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis vita nostra, sicut nos evitibus vitaribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen.
Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Gloria Patri, Filio, Spiritus Santo. Sicut erat nunc principio, nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. María, Madre de gratia, Mater misericordia. Tu nos salus protection, ora mortis et vecchio. O bone Iesus, diviti nobis de vita nostra, salvanos allá en infernis, perso in cielo mones animas, praeserti eneasque misericordia tua. Maximam indigens. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine, recachen en paz. Sagrado Corazón de Jesús, Dulce Corazón de María. En el segundo misterio doloroso se contempla la flagelación de nuestro Señor Jesucristo en el pilar y se pide la gracia de la mortificación a nuestros sentidos. Seguimos con parte de hacer una buena examen de conciencia y aprender sobre el catecismo. Estoy leyendo del Catecismo de San Pío X, la pregunta 946. Es el capítulo 5, de los pecados y de sus principales especies. Pregunta 946. ¿Cuántas clases hay de pecado? Hay 2 clases de pecados: original y actual. ¿Qué es el pecado original? El pecado original es aquel con que todos nacemos y que hemos contraído por la desobediencia de nuestro primer padre Adán. ¿Qué daños ha traído el pecado de Adán? Los daños del pecado de Adán son la privación de la gracia, la pérdida del paraíso, ignorancia, inclinación al mal, la muerte y todas las demás miserias. ¿Cómo se borra el pecado original? El pecado original se borra con el santo bautismo. ¿Qué es el pecado actual? Pecado actual es el que se comete con libre voluntad. El hombre llegó al uso de su razón. ¿Cuántas clases de pecado actual? Hay 2 clases de pecado actual: mortal y venial. ¿Qué es el pecado mortal? El pecado mortal es una transgresión de la ley divina, por la que el pecador falta gravemente a los deberes con Dios, con el prójimo o consigo mismo. ¿Y por qué se llama mortal? Llámese mortal porque da muerte al alma, haciéndola perder la gracia santificante, que es la vida del alma, como el alma es la vida del cuerpo. ¿Qué daños causa al alma el pecado mortal? El pecado mortal priva al alma de la gracia y amistad de Dios, le hace perder el cielo, lo despoja de los méritos adquiridos e incapacita para adquirir otros nuevos, la sujeta a la esclavitud del demonio, la hace merecedora del infierno y también de los castigos de esta vida. Seguimos. Además de la materia grave, ¿qué otra cosa se requiere para pecar mortalmente? Para pecar mortalmente se requiere, además de materia grave, la plena advertencia de esta gravedad y la deliberada voluntad de pecar. Yo decido pecar, aun cuando sé que es pecado. Por ejemplo, cualquier pecado de la sodomía ahorita que está muy de moda en el mundo retorcido que vivimos. El pecado del aborto. También el pecado de la lujuria, de la pedofilia, del vivir en concubinato. Ay, pero es que yo quiero, pero ¿en verdad lo quieres? ¿Vivir, salir de ese pecado? La fornicación, claro que sí. Decido por placer ir en contra del Dios mismo al que digo creer. Por la conversión de todos los que estamos en esos pecados. Pater noster, quaes in caeli sanctificetur nomen tuum, avenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pater nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos debitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, Filii et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, nun et semper, in saecula saeculorum. Amen. Maria, Mater Gratia, Mater Misericordia. Tu nos haces protege in hora mortis suscipere. O bone Iesus, viti nobis vita nostra. Salva nos in infernis, spiritus in cielo non est animas. Sete neas con misericordia tua. Maxima indigenza me. Requiem aeternam dona eis Domine. Luxo peta luchades. Recachen en paz. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. en vos espero, dulce corazón de María. En la salvación de la alma mía. Amén. En el tercer misterio doloroso se contempla la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo y se pide la gracia en la mortificación a nuestra propia soberbia. Seguimos con el catecismo de San Pío X. En el capítulo 5 estamos aprendiendo de los pecados veniales y mortales. Entonces, y del pecado original. Ya en el segundo misterio que acabamos de pasar, aprendimos de el pecado mortal y el pecado actual y original. Ahorita vamos a dar comienzo a qué es el pecado venial. El pecado venial es una transgresión leve de la divina ley, por la que el pecador solo falta levemente a uno de los deberes con Dios, con el prójimo o consigo mismo. ¿Por qué se llama venial? Porque es ligero respecto del pecado mortal. No hace perder la divina gracia y Dios más fácilmente lo perdona. Luego no hay que hacer gran caso del pecado venial. Eso sería engaño grandísimo, ya que el pecado venial siempre contiene alguna ofensa de Dios hacia Dios, ya por los daños no pequeños que acarrea el alma. ¿Qué daños acarrea el pecado venial? El pecado venial, primero, debilita y entibia la caridad. En segundo, dispone del pecado mortal. Tercero, nos hace merecedores de grandes penas temporales en este mundo y en el otro. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater noster quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos debitibus debitoribus nostri,
No se Lucas salutación, soy buenos amados. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e Spiritus Sancto. Sic ut erat in un principio, nun et semper in saecula saeculorum. Amen. María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Tu nos haces proteger en hora mortis suscipe. pro María, suplicante nobis vita nostra. Salvanos ayer infernis, persuade in cielo mones animas, praeserti eneas con misericordia tua. Maxima indigens, amen. Requiem aeternam dona eis Domine, En los pecados luchad. recachen en paz. Amén. Sagrado corazón de Jesús, Nos confío. y en vos espero, dulce corazón de María. Amén. En el cuarto misterio doloroso se contempla a nuestro Señor Jesucristo, esos dolores que sintió y pasó con la cruz a cuestas en el monte de Calvario, y se pide la gracia de la paciencia en nuestras tribulaciones. Como les dije, vamos a seguir con el catecismo. Tenemos que aprovechar todos los momentos que podamos para poder tener una buena examen de conciencia y buena conciencia, para poder tener una verdadera catequesis, porque nos hace falta. Estamos fríos totalmente ya. Estamos fríos. Entonces, vamos a seguir con el capítulo 6 de San Pío X. Catecismo de San Pío X, donde dice los vicios capitales y de otros pecados más graves. ¿Qué es vicio? Vicio es una mala disposición del ánimo a huir el bien y hacer el mal, causa de la frecuente repetición y de los actos malos. ¿Qué diferencia hay entre pecado y vicio? Entre pecado y vicio hay esta diferencia, que el pecado es un acto que pasa, mientras el vicio es una mala costumbre de caer en algún pecado. ¿Cuáles son los vicios que se llaman capitales? Los vicios que se llaman capitales son 7. Primero, la soberbia. Segundo, avaricia.
Tercero, lujuria. Cuarto, ira. Quinto, gula. Sexto, envidia. Séptimo, pereza. ¿Cómo se vencen los vicios capitales? Los vicios capitales se vencen con el ejercicio de las virtudes opuestas. Así, la soberbia se vence con humildad, la avaricia con generosidad, la lujuria con la castidad, la ira con la paciencia, la gula con la templanza, la envidia con la caridad fraterna, la pereza con la diligencia y el fervor en servicio de Dios. ¿Por qué estos vicios se llaman capitales? Estos vicios se llaman capitales porque son la fuente y causa de muchos otros vicios y pecados. Entonces, pedimos perdón a Dios por estos vicios, por estos pecados, esos vicios que nos avientan a la lujuria, a la avaricia, a la soberbia, a la ira, a la gula, a la envidia, a la pereza, a la soberbia, ¿verdad? Pedimos perdón a Dios por ello y pedimos la conversión del mundo entero y hacemos reparación a Dios por estos pecados. Pater noster, ques in celi, sanctificetur nomen tuum. Avenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater noster quotidianum da nobis hodie, debiti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittibus territoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Gloria Patri, Filio, Spiritus Santo. Sicut erat nunc principio et saecula saecula saeculorum. Amén. María, Madre de gratia, Mater misericordia. Te nos protege con la muerte de su pecho. O bone Iesus, diviti nobis de vita nostra, salvanos a in infernis, perso in cielo mones animas, praeserti eneas qua misericordia tua, maxima indigens, amen. Requiem aeternam dona eis Domine, En lux et luces. recacen en paz. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. en vos espero, dulce corazón de María. Santa Santa María. Amén. ¿En cuál vamos? Cuarto. En el quinto. Quinto misterio doloroso. Se contempla la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y se pide la gracia del amor de Dios y la redención de las almas. Como tenemos que pedir la gracia del amor de Dios y la redención de las almas, por eso estamos aprendiendo de pequeña catequesis de cuáles son los vicios, cómo se llaman los pecados capitales, cómo se llaman, qué son la diferencia de vicio a pecado, venial o mortal, y así. Muy buenas noches, Jorge, bienvenido.
Ave María Purísima, sin el ave original y concepta. En el cuarto misterio que pusimos, que acabamos de pasar, aprendimos de los vicios que se llaman capitales. ¿Cuáles son? Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. ¿Y cuáles son las virtudes opuestas a esto? Para la humildad, bueno, con la humildad se vence la avaricia, con la generosidad se vence la lujuria. Con la castidad se vence la lujuria, la ira con la paciencia, la gula con la templanza, la envidia con la caridad fraterna, la pereza con la diligencia y fervor de Dios, el fervor al servicio de Dios. Entonces, ¿cuántos son los pecados contra el Espíritu Santo? Los pecados contra el Espíritu Santo son 6. Primero, la desesperación de salvarse. Segundo, la presunción de salvarse sin merecimientos. Tercero, la impugnación a la verdad conocida. Cuarto, la envidia o pesar de la gracia ajena. Quinto, la obstinación en los pecados. O sea que me aferro a pecar. Y sexto, la impenitencia al final. ¿Por qué estos pecados se dice que son en particular contra el Espíritu Santo? Estos pecados se dice que son en particular contra el Espíritu Santo porque se cometen con pura malicia, la cual es contraria a la bondad que se atribuye al Espíritu Santo. ¿Cuáles son los pecados que se dicen que claman venganza al cielo? Los pecados que se dicen clamar al cielo son 4. 1. El homicidio voluntario. Ya sabemos que es el A-B-O-R-T-O. A-B-O-R-T-O. El pecado impuro contra la orden de la naturaleza, que es la sodomía, la homosexualidad, todo eso. Relaciones impuras y pecaminosas. Tercero, la opresión del pobre. Cuarto, la defraudación o retención injusta de la jornada del trabajador. ¿Por qué se dice que estos pecados claman al cielo? Se dice que estos pecados claman al cielo porque lo dice el Espíritu Santo y porque su iniquidad es tan grave y manifiesta que provoca a Dios a castigarlos con los más severos castigos. Recordemos de los novísimos y de otros medios principales para evitar el pecado. ¿Qué se entiende por novísimos? Novísimos se llama en los libros santos las cosas postreras que se acercan al hombre. ¿Cuántos son los novísimos y prostimería o prostimerías del hombre? Los novísimos o prostimerías del hombre son 4. Muerte, juicio, infierno y gloria. ¿Por qué los novísimos se llaman prostimerías del hombre? Los novísimos se llaman prostimerías del hombre porque la muerte es la cosa postrera que sucede al hombre en este mundo. El juicio de Dios es el último de los juicios que hemos de sufrir. El infierno es el más extremo que tendrían los malos y la gloria el sumo bien que poseerán todos los buenos. ¿Cuándo hemos de pensar en nuestras prostimerías? Conviene pensar en ellas todos los días, en nuestras postrimerías, y sobre todo en la oración de la mañana al despertarnos, a la noche antes de acostarnos, y siempre que nos sintamos tentados, porque este pensamiento es eficacísimo para hacernos huir del pecado. Por la conversión de todos los que impulsan estos pecados en contra del Espíritu Santo, por la conversión de todos los herejes, judíos, cismáticos, masónicos, ateos y de todos los que se dicen cristianos y católicos, para que volvamos a la fe de ayer, de hoy, de siempre, a la misa tradicional y recordemos amar, respetar, vivir y obedecer a Dios antes que al mundo. No se nos olvide que por más de que el Papa nos diga no hay obediencia ciega, más que la obediencia ciega es a Dios.
solamente hay obediencia ciega a Dios. Así el Papa venga y diga, no, pues ahora va a ser pecado si tú ayudas a una persona a salir del pecado. Mira, ¿estás para obedecerlo? No, Señor. No podemos ir en contra de Dios. Recuerda que a todo te es lícito, pero no todo te conviene, dice San Pablo. Todo te es permitido, pero no todo conviene para el beneficio del alma, para la salvación del alma. Entonces tenemos que permanecer firmes a la doctrina, al magisterio, credo, oraciones, mandamientos, sacramentos, a la verdad. Y ojalá y pronto el Papa y todos los sacerdotes, obispos, cardenales tengan una buena conversión, puedan defender la fe católica apostólica romana, que en todos los rincones del mundo entero haya misa tradicional, especialmente en Maracaibo, Venezuela, y que nosotros tengamos la gracia de permanecer firmes en Cristo, nuestro Señor. Que digamos que Cristo reine hoy y siempre en nuestras vidas y en nuestras acciones. Pater noster, quas in celi sanctificetur nomen tuum, avenia regnum tuum, fiat voluntas tua secut in cielo et in terra. Pater noster quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis vita nostra, sicut nos dictibus editoribus nostris, et ne nos inducati tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta te mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Dice Jorge, hoy estaba rezando por la conversión de todos los homosexuales y se ofendieron. Inmediatamente me preguntaron por qué deberían de convertirse. Les respondí, todos debemos de convertirnos si estamos en pecado mortal. Todos debemos de buscar la santidad. La santidad es para todos los que quieran recibirla. Así merito es por esas personas. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Gloria al Padre, Filio y Espíritu Santo. Sicut erat nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. María, Madre de gratia, Madre de misericordia. Que nos protege in hora mortis suspicio. O bone Iesus, diviti nobis, Vita nostra. salvanos agli infernis, perso in cielo mones animas, pracer teneas que misericordia tua, maxima indigens, amen. Requiem aeternam donais Domine, Nostra peccados eres. pecacem en paz. Amen. Salve Regina, Mater misericordia, vida dulce espes nostra salve. A ti clamamos exulis fili Heaven. A ti suspiramos, gementes e flentes in lacrimam vale. E a ergo abogada nostra y los tuos misericordes oculos a nos converten. E Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos auxilium ostende. O clemen, o pia, o dulce Virgo María, ora pro nobis Santa Dei Genitis, undigni, efficamorum promissionibus Christi. Amen. Amén. Antes de retirarnos, les invito a que lean la carta
el del cardenal Gerard Müller, del prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde dice que no existe el pecado, tampoco existe pecado contra un tipo de sinodalidad, que se utiliza como medio de lavado de cerebro para desacreditar a los llamados conservadores como retrógrados y fariseos disfrazados. Está escrita en septiembre 23 del 2024 a las 6:44 de la mañana. Dice, al comienzo del sínodo sobre la sinodalidad, que ya no es solo un sínodo de obispos, sino una asamblea mixta que en absoluto representa a toda la Iglesia Católica, se celebrará un acto con ceremonia penitencial que culminará con el arrepentimiento por pecados recién inventados, entre paréntesis, por seres humanos. Dice, el pecado en su esencia es el apartamiento del hombre de Dios y el volverse hacia los bienes creados, que son adorados en su lugar o materialmente como ídolos paganos. También podemos pecar contra el prójimo si no lo amamos por amor a Dios como nosotros mismos. Esto incluye la explotación egoísta de los bienes naturales de la tierra, que Dios pone a disposición de todos los seres humanos como base por la vida. Por lo tanto, también podemos pecar si utilizamos los recursos, el dinero y los datos exclusivamente para nuestro propio beneficio y en detrimento de los demás. Bueno, le voy a decir solamente unas citas bíblicas. Dice, pero no existe el pecado contra la doctrina de la Iglesia, que supuestamente se utiliza como arma, porque la doctrina de los apóstoles dice que no hay salvación en otro hombre que no sea nuestro Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles 4:12. Y por eso, por ejemplo, San Lucas 1, del 1 al 4, escribió en su Evangelio para que podamos convencernos de la fiabilidad de la enseñanza, en la que hemos sido instruidos en la fe salvadora en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Pablo describe la tarea de los obispos como garantes de la doctrina apostólica transmitida en 1 de Timoteo 6. La doctrina de la Iglesia no es, como algunos antiintelectuales en el episcopado creen, que debido a su falta de formación teológica suelen recurrir a sus dones pastorales, una teoría académica sobre la fe, sino la presentación racional de la palabra revelada de Dios, como dice San Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Quien desea que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a través del único mediador entre Dios y los hombres, el hombre de Cristo Jesús, la palabra de Dios hecha carne de su Padre. Primera de Timoteo 2:4-5. Tampoco existe el pecado contra un tipo de sinodalidad que se utiliza como medio de lavado de cerebro para descreditar a los llamados conservadores como retrógrados, fariseos disfrazados, y para hacernos creer que las ideas ideológicas progresistas que en los años 70 se llevaron al declive de las iglesias de Occidente son la culminación de las reformas del Concilio Vaticano II, que supuestamente fueron frenadas por San Juan Pablo II y Benedicto XVI. La colaboración de todos los fieles en el servicio para construir el reino de Dios está en la naturaleza de la Iglesia como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Pero no se puede relativizar el oficio del episcopado basándose en el sacerdocio común de todos los fieles y un nombramiento papal para participar en el sínodo de los obispos. Así, implícitamente, deja al lado la sacramentalidad del orden sagrado, del orden del obispo, del sacerdote y diácono, y en última instancia, relativizar la constitución jerárquico sacramental de la Iglesia de derecho divino, el Lumen Gentium 1829,
que Lutero negó en principio. Solo habrá una renovación de la Iglesia en el Espíritu Santo cuando el Papa, en nombre de todos los cristianos, confiese con valentía y fuerza a Jesús y le diga: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16:16. Tenemos que permanecer en esas palabras. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Mateo 16:16. Si quieren leer la carta, está ahí en la Info Católica, y fue publicado apenas en el 23 de septiembre. Santo Micael Arcángelo, deféndenos in prelio contra nequitiam insidas diaboli est opressirium. Imperiti el Deus supplices deprecamur, tuque principe militia celestis. Satana maliosque spiritus malignos, que perditionem animarum, per vagantum in mundo, divina virtud en inferno detrude. Amén. Que Dios nos ampare para lo que viene y que permanezcamos firmes en la roca de San Pedro, que permanezcamos firmes en la santa barca de nuestro Señor Jesucristo, la barca de nuestro Señor, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Ay, que Dios en su infinita misericordia ponga fin a esta crisis. Así es. Dulce Madre, no te alejes, tu vista a nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que viva Cristo Rey, que viva. Que viva Cristo Rey, que viva. Que viva Cristo Rey, que viva y reine por siempre, eternamente. Amén. Eric Pérez, ya te lo he dicho anteriormente, no deja de ser papa, aún así está diciendo herejías, que a nosotros nos corresponde permanecer firmes en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, San Juan Evangelista no renunció a nuestro Señor Jesucristo y permaneció firme a la cruz, firme en el Calvario con nuestro Señor Jesucristo. Aún así, San Pedro lo negó, y lo negó 3 veces. Así es que recuerden eso. Viva Cristo Rey.